Muy buenas de nuevo, vamos a resolver ahora en este vídeo los problemas del bloque de movimiento ondulatorio de la EBAU de Canarias de junio de 2021. En este primer problema me dan ya de por sí una ecuación de una onda. Ya tenemos como dato determinados elementos que aparecen dentro de esa ecuación y lo que me pide es que interprete esta ecuación y obtenga, como podemos ver en el apartado A, una serie de magnitudes que podremos nosotros obtener a partir de dicha ecuación. Lo que vamos a hacer es primero, antes de nada, hacer un pequeño esquema de la trayectoria, una trayectoria ondulatoria genérica, pero que se adecue en cierto modo a los datos que nos aparecen en la ecuación. O sea, vamos a aplicar ese 0,5, ese dato que aparece justo delante del seno en la ecuación, que corresponde a la amplitud, va a ser la elongación máxima de la onda, es decir, la altura de la cresta que vamos a dibujar a continuación. Además, me decía que justo en el origen de coordenadas, en el instante inicial, la elongación era 0,5, es decir, la onda que nosotros vamos a dibujar parte de ahí, de ese punto que estamos marcando, y haría, por tanto, algo así aproximadamente. Tener en cuenta que lo estamos haciendo, ojo con esto, estoy haciendo el dibujo de la onda única y exclusivamente de forma orientativa. En el examen no sería necesario hacerlo, y además tener en cuenta que deduciendo de la propia ecuación que nos dan de la onda, al tener ese signo negativo en el número de onda, ese menos 10x, significa que se está propagando en el sentido positivo del eje de abscisas. En definitiva, de esta ecuación se pueden deducir varias cosas. Lo que podemos deducir es que el coeficiente que acompaña al tiempo es la frecuencia o velocidad angular, y el coeficiente que acompaña a la x es el número de onda k. A partir de aquí, como en el apartado A nos piden el periodo y sabemos por definición que en un movimiento ondulatorio el periodo se puede calcular como 2pi partido velocidad angular, y tenemos ese dato porque aparece en la ecuación, podemos sustituir y directamente, siendo 2pi quintos ese periodo, nos da un resultado aproximado de 1,26 segundos. Por lo que ya tendríamos la primera magnitud que nos pedían calculada. A continuación, vamos a calcular la longitud de onda. Y la longitud de onda la podemos obtener a partir del número de onda, la k, la cual sabemos que se podría calcular como 2pi partido dicha longitud de onda. Dado que tenemos la k, podemos despejar la longitud de onda, haciendo 2pi partido k, 2pi partido por 10, o lo que es lo mismo, pi quinto, simplificando, o si queremos ponerlo en decimal, aproximado, correspondería a una longitud de onda de aproximadamente 0,63 metros. Esa longitud de onda, en el esquema adjunto, corresponde a lo que sería la longitud de una oscilación completa, como podemos ver. A continuación, nos piden la fase inicial. La fase inicial es el único elemento de la ecuación de la onda que no conocemos, pero se puede deducir dado que me dan datos del instante inicial. Cuando la t vale 0 y en el origen de coordenadas x igual a 0, la elongación, es decir, la y, es 0,5. Por lo que si sustituimos estos datos en la ecuación de onda que nos aporta el enunciado, la y pasa a ser 0,5, el tiempo pasa a ser 0, la x pasa a ser 0 también, nos quedaría como única incógnita a despejar esa fase inicial, esa phi sub 0. El 0,5 de la amplitud que está multiplicando al seno lo podríamos pasar dividiendo al otro lado, que nos quedaría 1. Por tanto, 1 es igual al seno de phi sub 0 y podemos hacer el arco seno de 1 para hallar esa fase inicial, que corresponde a pi medios radianes.
Y ya con esto tendríamos el apartado A completo. Vamos a dejar estos datos que hemos ido obteniendo anotados porque posiblemente nos hagan falta, de hecho nos van a hacer falta, para calcular lo que nos solicitan en el apartado B, que es la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación se puede calcular como lambda partido periodo. Bueno, tenemos esos datos. Acabamos de calcularlos en el apartado anterior. Lambda es pi quintos y el periodo es 2 pi quintos. ¿Lo podría poner en su valor en decimal? Sí, pero para mí es preferible hacerlo en función de pi porque sería mucho más fácil de simplificar y nos da directamente un valor de un medio, es decir, 0,5 metros por segundo. Y luego la velocidad máxima de vibración, que sabemos por definición que eso se puede calcular como amplitud por velocidad angular, amplitud por omega. Tenemos todo, tenemos la amplitud, que es 0,5, tenemos la omega, que es 5, todo aparece en la propia ecuación. Entonces simplemente sustituir, calculamos y nos da una velocidad máxima de 2,5 metros por segundo. Ya tendríamos por tanto el apartado B terminado. Y en el último apartado que nos están pidiendo la diferencia de fase en un determinado instante entre dos puntos que están a una separación de 40 centímetros, tenemos que tener en cuenta que la fase en sí es todo lo que está dentro del seno. Y diferencia de fase sería fase final menos fase inicial. La fase final se podría calcular como omega por tiempo menos k por x final más fase inicial menos omega por tiempo menos k por posición inicial de la partícula más fase inicial. Simplificando de la ecuación los bloques de omega por tiempo y de fase inicial, nos queda únicamente la k por x. K que se puede sacar como factor común y las x final e inicial, que lo que me queda es como incremento de x, que es la distancia que nosotros tenemos entre los dos puntos, los 40 centímetros. Tenemos la distancia, tenemos la k, pasamos la distancia por supuesto a metros, y esto nos va a dar un total de menos 4 radianes, un desfase de menos 4 radianes. Aquí termina el primer problema de movimiento ondulatorio. Y en este segundo problema de movimiento ondulatorio es justo al contrario. No nos dan la ecuación, nos dan datos para obtenerla nosotros. Y los datos que nos dan son por un lado la frecuencia en hercios, que vale 10, la velocidad de propagación 20 metros por segundo, la amplitud de 5 centímetros, que por supuesto habrá que pasarla a metros para trabajar con ella, y en este caso la fase inicial es nula, es decir, 0. Pues el primer apartado es halla la ecuación de la onda. Vamos a escribir la expresión genérica de la ecuación de un movimiento ondulatorio, que es amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más menos número de onda por x más fase inicial. Analizando dicha expresión nos damos cuenta que ya de por sí la amplitud la tenemos, porque nos la dan en el enunciado, pero hay un par de elementos en esta ecuación que no sabemos a priori, que son la frecuencia o velocidad angular y el número de onda, pero se podrán calcular a partir de los datos que nos dan. La frecuencia angular o velocidad angular sabemos que se puede calcular, entre otras formas, como 2pi por frecuencia. Simplemente sustituyendo la frecuencia por 10, obtenemos que esa frecuencia o velocidad angular corresponde al valor de 20 pi radianes partido por segundo. Y a continuación el número de onda también vimos antes que se podía calcular como 2pi partido por lambda. El problema es que en esta ocasión la lambda no la sabemos todavía. Vamos a tener que tirar del otro dato que me dan, que es la velocidad de propagación, porque a partir de la velocidad de propagación, que sabemos que se puede calcular como lambda
partido periodo, que tampoco tenemos el periodo, pero sí sabemos que al ser justo la inversa de la frecuencia, esto podría escribirse como lambda por frecuencia. Despejamos lambda de esta expresión y nos quedaría velocidad partido por frecuencia. Velocidad de propagación partido por frecuencia. Pues vamos a hacer una sustitución de esta expresión en la expresión del número de onda, quedándonos por tanto 2pi partido velocidad partido frecuencia, y podemos expresarlo como 2pi por frecuencia partido por velocidad. Sustituyendo los datos que ya tenemos, que son la velocidad y la frecuencia, nos queda que ese número de onda es igual a pi radianes partido por metro. Y siendo ya la fase inicial nula, simplemente ya es sustituir estos datos que hemos obtenido en la ecuación amplitud 0,05 seno de omega, que es 20pi por tiempo. El más menos, recuerden que eso depende del sentido en el que se propaga la onda. Nos dice el enunciado que se propaga en el sentido positivo del eje X. Por tanto, tendríamos que usar el signo negativo. El número de onda, que es la pi, y de esta forma ya tenemos la ecuación completa de la onda. Apartado A terminado. Dejamos anotada esa ecuación aquí para poder hacer el apartado B, en el que me piden la velocidad de vibración en un punto concreto y en un instante determinado. Debemos obtener primero la ecuación de la velocidad de vibración, que sería la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Es decir, esta ecuación que obtuvimos en el apartado A, debemos derivarla para obtener la velocidad. Sería la constante, el 0,05 que se mantiene, la derivada del seno, que es el coseno, y luego la derivada, a su vez, de lo que está dentro del seno, de la fase, con respecto al tiempo, es 20pi. Lo multiplicamos por fuera, nos quedaría 0,05 por 20 es igual a 1, por lo tanto podríamos eliminar esa parte y quedarnos solamente con pi coseno de 20pi menos pi x. Esa es la ecuación genérica de la velocidad en función de x y de t, pero como nos especifican un valor concreto de x y de t, solamente habría que sustituir en dicha ecuación y obtener el valor final de la velocidad de vibración, que nos daría, recuerden, calculadora en radianes, pi coseno de 20pi por 0,25, que es el tiempo, menos pi por x, que es 0,20. Y obtenemos una velocidad de vibración de menos 2,54 metros por segundo aproximadamente. Con esto terminaríamos el apartado B. Y ya por último, el apartado C me pide distancia entre dos puntos cuya diferencia de fase en un determinado instante es pi cuartos radianes. En el primer ejercicio de ondas ya trabajamos con la diferencia de fase y habíamos deducido que esa diferencia de fase se podía calcular como menos número de onda por distancia entre los puntos. En este caso no hay que calcular la diferencia de fase, sino la distancia. Por tanto, se despeja de esta expresión y nos quedaría finalmente esa diferencia de fase arriba, que sería esos pi cuartos radianes, y abajo el número de onda, que sería menos pi. Por tanto, la distancia o diferencia, en este caso entre la posición de los dos puntos, sería menos 0,25 metros, 25 centímetros de distancia. Y ya con esto tenemos terminado el último problema del bloque de movimiento ondulatorio.